La tragedia de Adolfo Ángel. Gustavo Ángel rompe en llanto tras recibir la peor noticia. La noche había caído lentamente sobre la ciudad, pero en la residencia de la familia, Ángel nadie podía encontrar tranquilidad. El silencio que normalmente envolvía el hogar se convirtió en una pesada sombra cargada de miedo, incertidumbre y lágrimas. Todo comenzó con una llamada inesperada, una de esas llamadas que cambian la vida para siempre. Nadie imaginó que aquel día, aparentemente normal, terminaría convirtiéndose en el inicio de una pesadilla devastadora para Gustavo Ángel y toda su familia. Adolfo Ángel, conocido durante décadas como una de las voces más queridas y respetadas de la música romántica mexicana, había sido trasladado de emergencia al hospital después de sufrir un grave derrame cerebral. Según los primeros reportes, el cantante comenzó a sentirse débil durante las primeras horas de la tarde. Al principio creyó que se trataba de agotamiento, consecuencia de los constantes compromisos y del estrés acumulado en los últimos meses. Sin embargo, con el paso de las horas, la situación empeoró dramáticamente. Los mareos se hicieron más intensos, su habla comenzó a volverse confusa, sus manos temblaban, y de pronto, frente a la mirada aterrorizada de quienes lo acompañaban, Adolfo cayó al suelo sin poder reaccionar. El caos se apoderó del lugar. Los servicios médicos fueron llamados inmediatamente, mientras Gustavo Ángel recibía la noticia que jamás hubiera querido escuchar. Personas cercanas aseguran que cuando escuchó la palabra derrame cerebral, el cantante quedó completamente paralizado. Durante varios segundos fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Solo miraba fijamente el teléfono mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No puede ser mi hermano, habría repetido una y otra vez. La ambulancia llegó rápidamente, pero el estado de Adolfo ya era extremadamente delicado. Los paramédicos trabajaron desesperadamente para estabilizarlo, mientras era trasladado al hospital bajo estrictas medidas de emergencia. La tensión era insoportable. Cada minuto parecía eterno. Mientras tanto, Gustavo tomó el primer vuelo posible para reunirse con su hermano. Quienes estuvieron cerca de él describen aquel viaje como uno de los momentos más dolorosos de toda su vida. Durante el trayecto apenas habló. Permanecía mirando por la ventana del avión, completamente destruido emocionalmente. La relación entre los hermanos Ángel siempre fue mucho más fuerte que la fama, la música o el éxito. Desde jóvenes compartieron sueños, sacrificios y una lucha constante por abrirse camino en la industria musical. Juntos construyeron una trayectoria legendaria que marcó generaciones enteras. Pero detrás de los escenarios, los aplausos y las cámaras existía algo todavía más poderoso, un vínculo familiar inquebrantable. Por eso, la posibilidad de perder a Adolfo resultaba simplemente insoportable para Gustavo. Al llegar al hospital, el ambiente era desolador. Médicos caminaban rápidamente por los pasillos mientras familiares y amigos esperaban noticias con el corazón en la mano. Gustavo entró casi corriendo al área de urgencias, pero los doctores le pidieron que esperara afuera mientras continuaban realizando estudios críticos. Aquellos minutos parecieron siglos. Según testigos, Gustavo comenzó a llorar desconsoladamente sentado en una silla del pasillo. Varias personas intentaron consolarlo, pero el cantante estaba completamente devastado. Su voz quebrada apenas podía pronunciar algunas palabras. Mi hermano es fuerte, tiene que salir de esta, tiene que hacerlo. Las horas avanzaban lentamente mientras la incertidumbre aumentaba. Finalmente, uno de los especialistas salió para hablar con la familia. El silencio se hizo absoluto. Nadie respiraba. El médico explicó que Adolfo había sufrido un derrame cerebral severo y que las siguientes horas serían decisivas para determinar si lograría sobrevivir. La noticia cayó como un golpe brutal sobre todos los presentes. Gustavo rompió en llanto inmediatamente. El cantante cubrió su rostro con ambas manos mientras intentaba contener el dolor que lo consumía por dentro. Personas cercanas afirman que jamás lo habían visto en un estado emocional tan devastador. El hombre fuerte y sereno que durante años había conquistado escenarios frente a miles de personas, ahora parecía completamente destruido. Afuera del hospital, comenzaron a reunirse fanáticos, periodistas y admiradores, profundamente preocupados por la salud de Adolfo Ángel. Muchos llevaban flores, fotografías y mensajes de apoyo. Algunos rezaban, otros lloraban. La noticia se propagó rápidamente por redes sociales, causando conmoción entre miles de seguidores de toda América Latina. Las muestras de cariño no tardaron en inundar Internet. Mensajes de esperanza, oraciones y recuerdos emocionantes comenzaron a multiplicarse minuto tras minuto. Fuerza, Adolfo. No estás solo. Estamos rezando por ti. Los Temerarios forman parte de nuestra vida. Las publicaciones emocionaron profundamente a Gustavo, quien más tarde agradeció discretamente el cariño del público. Sin embargo, el dolor seguía siendo inmenso. Durante la madrugada,
La situación médica se volvió todavía más crítica. Los doctores detectaron complicaciones adicionales relacionadas con la presión cerebral del cantante. El equipo médico tuvo que intervenir nuevamente de emergencia, mientras la familia esperaba completamente aterrorizada. Gustavo caminaba de un lado a otro sin poder detenerse. La desesperación comenzaba a consumirlo lentamente. Recordaba entonces los primeros años junto a Adolfo, aquellas épocas difíciles en las que apenas tenían dinero, pero sobraban sueños. Recordaba las noches interminables componiendo canciones, los pequeños escenarios vacíos, los viajes agotadores y la ilusión inmensa de triunfar juntos. Nunca imaginó que un día estaría esperando noticias sobre la vida o muerte de su hermano. La madrugada se volvió eterna. En algún momento, Gustavo decidió entrar a la pequeña capilla del hospital. Allí permaneció completamente solo durante varios minutos. Se arrodilló lentamente y comenzó a rezar entre lágrimas. Dios, no me lo quites, todavía no. Aquella escena conmovió profundamente a varias personas que se encontraban cerca. El sufrimiento del cantante era imposible de ocultar. Mientras tanto, dentro de la sala de cuidados intensivos, Adolfo permanecía inconsciente conectado a distintos aparatos médicos que monitoreaban constantemente sus signos vitales. El ambiente era extremadamente delicado. Los especialistas continuaban trabajando sin descanso. La mañana siguiente llegó acompañada de un silencio aterrador. Nadie quería pronunciar las palabras que todos temían escuchar. Cada vez que un médico aparecía en el pasillo, los familiares contenían la respiración. Finalmente, cerca del mediodía, hubo una pequeña señal de esperanza. Uno de los doctores informó que Adolfo había mostrado una leve reacción neurológica positiva. Aunque seguía en estado crítico, aquella mínima respuesta devolvió algo de esperanza a la familia. Gustavo rompió nuevamente en llanto, pero esta vez mezclado con alivio. Gracias Dios, gracias. Sin embargo, los médicos fueron muy claros. El peligro todavía no había pasado. El daño cerebral era grave y cualquier complicación podía cambiar el panorama en cuestión de minutos. La noticia provocó una montaña rusa emocional en toda la familia. A lo largo del día, comenzaron a llegar amigos cercanos, artistas y compañeros de la industria musical para brindar apoyo. Muchos de ellos se abrazaron emocionados con Gustavo, quien apenas lograba mantenerse en pie debido al agotamiento emocional. Las cámaras de televisión permanecían afuera del hospital, esperando cualquier actualización sobre el estado de salud de Adolfo Ángel. El interés mediático crecía minuto a minuto debido a la enorme importancia que el cantante tiene dentro de la música latina. Pero más allá de la fama, el drama humano era devastador, porque detrás del artista admirado por millones, existía un hermano, un hijo, un amigo y un hombre profundamente amado por quienes lo rodeaban. Al caer la noche, Gustavo finalmente decidió hablar brevemente con algunos medios. Con el rostro cansado y los ojos completamente hinchados por llorar, pidió respeto y oraciones para su hermano. Solo les pido que recen por él. Adolfo es un luchador, siempre lo ha sido. Aquellas palabras rompieron el corazón de miles de personas. Las imágenes de Gustavo, visiblemente destruido, emocionalmente comenzaron a viralizarse rápidamente. Muchos fanáticos confesaron sentirse profundamente impactados al verlo tan vulnerable y devastado. Esa noche, el cantante decidió permanecer en el hospital sin separarse ni un segundo de su hermano. Apenas comió, apenas descansó. Su única preocupación era esperar un milagro. Las horas seguían pasando lentamente. Dentro de la habitación, el sonido constante de las máquinas médicas se mezclaba con la angustia silenciosa de toda una familia que luchaba contra el miedo más terrible, perder para siempre a uno de los seres más importantes de su vida. Y mientras el mundo entero seguía pendiente de cualquier noticia sobre Adolfo Ángel, Gustavo continuaba sentado junto a la puerta de cuidados intensivos, aferrándose desesperadamente a la esperanza de volver a escuchar la voz de su hermano una vez más. Gustavo Ángel no soporta el dolor. La lucha desesperada de la familia, mientras Adolfo permanece entre la vida y la muerte. La segunda noche en el hospital fue todavía más difícil que la primera. El cansancio comenzaba a reflejarse en el rostro de todos los familiares de Adolfo Ángel, pero nadie quería abandonar el lugar. El miedo era demasiado grande. Cada minuto podía cambiarlo todo. En el pasillo del área de cuidados intensivos, Gustavo Ángel permanecía sentado con la mirada perdida. Las ojeras marcaban claramente las horas interminables de angustia que llevaba acumuladas. Apenas había dormido desde que recibió la devastadora noticia sobre el derrame cerebral de su hermano. A ratos observaba fijamente la puerta de la sala médica, esperando escuchar algo positivo, pero el silencio continuaba siendo aterrador. La situación de Adolfo seguía siendo extremadamente delicada. Los médicos explicaron a la familia que durante las siguientes 48 horas
existía un alto riesgo de nuevas complicaciones. El del daño cerebral provocado por el derrame había afectado varias funciones neurológicas importantes, y aunque el cantante seguía luchando, su cuerpo estaba sometido a una presión enorme. Aquellas palabras destrozaron emocionalmente a Gustavo. El cantante intentaba mantenerse fuerte frente a los demás familiares, pero en realidad estaba completamente roto por dentro. Cada recuerdo junto a su hermano regresaba una y otra vez a su mente, como una tormenta imposible de detener. Recordaba cuando ambos eran apenas unos jóvenes llenos de sueños en un pequeño pueblo mexicano. Recordaba los sacrificios de sus padres, las dificultades económicas y los años en los que parecía imposible triunfar en la música. Pero nunca se rindieron. Juntos construyeron un camino lleno de esfuerzo, lágrimas y perseverancia. Canción tras canción lograron conquistar el corazón del público hasta convertirse en una de las agrupaciones románticas más importantes de Latinoamérica. Por eso, ver ahora a Adolfo inmóvil en una cama de hospital era algo que Gustavo simplemente no podía aceptar. Durante la madrugada, el cantante pidió permiso para entrar unos minutos a ver a su hermano. Los médicos aceptaron bajo estrictas condiciones debido a la gravedad de la situación. Cuando Gustavo cruzó la puerta de la habitación, el impacto emocional fue devastador. Adolfo permanecía conectado a múltiples aparatos médicos. El sonido constante de los monitores llenaba el ambiente con una tensión insoportable. Su rostro lucía pálido y completamente inmóvil. Por un instante, Gustavo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Se acercó lentamente a la cama mientras las lágrimas comenzaban nuevamente a correr por su rostro. Tomó la mano de su hermano con una enorme delicadeza y permaneció en silencio durante varios segundos. «Hermano, tienes que despertar. Todavía nos quedan muchas canciones por cantar juntos». Su voz se quebró inmediatamente. Nadie estaba preparado para ver una escena tan dolorosa. Según personas cercanas, Gustavo comenzó a hablarle a Adolfo, recordándole momentos importantes de sus vidas. Le habló de sus padres, de los escenarios, de las giras interminables, de las noches componiendo música juntos. Incluso recordó algunas anécdotas divertidas de juventud, intentando provocar alguna reacción emocional. Pero Adolfo permanecía inmóvil. Aquello destruyó todavía más el corazón de Gustavo. Antes de salir de la habitación, el cantante besó la frente de su hermano y le susurró algo al oído que nadie más logró escuchar. Luego abandonó el lugar completamente devastado emocionalmente. Afuera, el número de fanáticos reunidos frente al hospital seguía creciendo. Personas de distintas edades llegaban con veladoras, flores y fotografías antiguas de los Temerarios. Muchos permanecían rezando durante horas bajo la esperanza de un milagro. La escena era profundamente conmovedora. Algunos seguidores incluso comenzaron a cantar lentamente varias canciones emblemáticas de la agrupación como muestra de apoyo y cariño. Cuando Gustavo escuchó desde el interior del hospital aquellas melodías, no pudo contener nuevamente las lágrimas, porque entendió en ese momento algo dolorosamente evidente. Adolfo no solo era importante para su familia, sino también para millones de personas que habían crecido acompañadas por su música. Las redes sociales continuaban completamente inundadas de mensajes de apoyo. Artistas famosos, actores, conductores y músicos enviaban palabras de aliento a la familia Ángel. Muchos colegas describían a Adolfo como un hombre humilde, trabajador y profundamente querido dentro del medio artístico. Sin embargo, mientras afuera existía esperanza, dentro del hospital la realidad seguía siendo extremadamente dura. Esa misma tarde, ocurrió un momento especialmente angustiante. Los médicos detectaron un aumento peligroso en la inflamación cerebral de Adolfo. El equipo médico reaccionó inmediatamente realizando nuevos procedimientos de emergencia para intentar estabilizarlo. La noticia cayó como una bomba devastadora sobre la familia. Gustavo comenzó a caminar desesperadamente por el pasillo, mientras intentaba controlar un ataque de ansiedad provocado por el miedo. «No puede terminar así. No puede terminar así», repetía una y otra vez. Varias personas intentaron tranquilizarlo, pero el cantante estaba completamente consumido por la desesperación. Horas más tarde, los doctores informaron que habían logrado controlar parcialmente la situación, aunque el estado seguía siendo crítico. El alivio duró muy poco. La tensión emocional acumulada comenzó a afectar físicamente a Gustavo, quien sufrió un fuerte mareo debido al agotamiento extremo y la falta de descanso. Los familiares insistieron en que debía dormir unas horas, pero él se negó rotundamente. «No voy a moverme de aquí. No mientras mi hermano siga luchando». Aquellas palabras reflejaban perfectamente el profundo amor que existía entre ambos. Con el paso de los días, comenzaron a surgir rumores alarmantes en distintos medios de comunicación y redes sociales. Algunas publicaciones irresponsables
Incluso afirmaban falsamente que Adolfo había fallecido. La noticia provocó caos y desesperación entre los fanáticos. Al enterarse de aquellos rumores, Gustavo reaccionó con enorme tristeza y molestia. A través de personas cercanas pidió respeto para la familia y suplicó que dejaran de difundir información falsa en un momento tan delicado. Estamos viviendo algo muy doloroso. Por favor, respeten. El sufrimiento emocional era evidente. Aquella noche, Gustavo permaneció nuevamente sentado frente a la sala de cuidados intensivos completamente solo. La mayoría de los familiares intentaba descansar unas horas, pero él era incapaz de cerrar los ojos. Miraba constantemente el reloj. Cada segundo parecía eterno. En medio de aquella soledad dolorosa, comenzó a escuchar en su teléfono antiguos audios enviados por Adolfo meses atrás. Eran conversaciones simples, cotidianas, llenas de bromas y planes futuros. Escuchar la voz de su hermano en aquellas grabaciones terminó por romperlo completamente. Gustavo comenzó a llorar en silencio mientras sostenía el teléfono entre las manos temblorosas. Nunca imaginó que unos simples mensajes de voz terminarían convirtiéndose en uno de los recuerdos más valiosos de su vida. La madrugada avanzaba lentamente cuando finalmente ocurrió algo inesperado. Uno de los médicos salió apresuradamente de la habitación de Adolfo y pidió hablar con la familia de inmediato. El corazón de Gustavo casi se detuvo. Durante unos segundos, el cantante sintió que el mundo entero se derrumbaba frente a él. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el especialista. Pero entonces ocurrió algo que devolvió una pequeña luz de esperanza. El doctor explicó que Adolfo había mostrado una leve reacción al escuchar ciertas voces familiares durante algunos estímulos médicos realizados minutos antes. Aunque seguía inconsciente, aquella mínima respuesta neurológica era considerada positiva. Gustavo comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez las lágrimas eran distintas. Por primera vez en varios días sintió que todavía existía esperanza. Él me escuchó. Mi hermano me escuchó, decía emocionado. Aquella noticia se convirtió rápidamente en un pequeño milagro para toda la familia. Los médicos aclararon que el camino todavía sería extremadamente largo y complicado. Nadie podía garantizar una recuperación completa. Existía la posibilidad de secuelas severas e incluso nuevos episodios críticos. Pero al menos Adolfo seguía luchando, y eso era suficiente para que Gustavo decidiera no rendirse jamás. Esa noche, antes de intentar descansar unos minutos, el cantante volvió a entrar a la habitación de su hermano. Esta vez tomó su mano con más fuerza y acercándose lentamente le habló con la voz quebrada. No importa cuánto tiempo tome, voy a quedarme aquí contigo hasta que despiertes. Te lo prometo, hermano. Luego, apoyó su frente sobre la mano inmóvil de Adolfo, mientras las lágrimas seguían cayendo lentamente. Y en medio del sonido constante de las máquinas médicas, la familia Ángel continuaba aferrándose desesperadamente a una esperanza cada vez más frágil, esperando que el destino todavía les permitiera escribir un final diferente para una historia marcada por el amor, la música y el dolor más profundo imaginable, el despertar más emotivo. Adolfo Ángel conmueve al mundo tras sobrevivir a la tragedia. Después de varios días marcados por el miedo, las lágrimas y la incertidumbre, finalmente llegó el momento que la familia de Adolfo Ángel había esperado con desesperación. Aquella madrugada, el ambiente en el hospital era distinto. Aunque el estado del cantante seguía siendo delicado, los médicos comenzaron a notar señales neurológicas mucho más positivas. La inflamación cerebral había disminuido lentamente y sus signos vitales empezaban a estabilizarse. Gustavo Ángel permanecía sentado junto a la habitación de cuidados intensivos cuando uno de los doctores salió con expresión más tranquila que en días anteriores. ¿Está reaccionando? Creemos que pronto podría despertar. Aquellas palabras hicieron que Gustavo rompiera en llanto inmediatamente. Durante varios segundos fue incapaz de hablar. Solo levantó las manos al rostro mientras agradecía a Dios entre lágrimas. Después de tantas noches de sufrimiento, por primera vez sentía que la pesadilla comenzaba lentamente a terminar. Horas más tarde, ocurrió el momento más emotivo de toda la tragedia. Mientras Gustavo sostenía la mano de su hermano dentro de la habitación, Adolfo movió lentamente los dedos. Al principio, parecía algo casi imperceptible, pero segundos después abrió ligeramente los ojos. El cantante estaba débil, confundido, y apenas podía reaccionar, pero seguía vivo. Gustavo comenzó a llorar desconsoladamente. «Hermano, aquí estoy. No te dejé solo». Los médicos entraron rápidamente para revisar la reacción del cantante, mientras toda la familia observaba emocionada. Aunque Adolfo todavía necesitaba tratamiento intensivo y una larga recuperación, aquel despertar fue considerado un verdadero milagro. La noticia recorrió inmediatamente las redes sociales y provocó una enorme ola de alegría entre los fanáticos. Miles de personas celebraron que el artista hubiera sobrevivido al grave derrame cerebral que casi termina con su vida.
Durante los días siguientes, Adolfo continuó recuperándose lentamente. Los médicos recomendaron absoluto reposo, terapias especializadas y un largo proceso de rehabilitación física y emocional. Gustavo no se separó de él ni un solo momento. En una breve aparición frente a los medios, el cantante agradeció profundamente el cariño del público y confesó que había vivido los días más dolorosos de toda su vida. Pensé que iba a perder a mi hermano. Gracias por cada oración. ¿Ustedes también le salvaron el corazón? Sus palabras emocionaron a millones de personas. Semanas después, Adolfo finalmente abandonó el hospital acompañado de su familia. Aunque todavía lucía débil, levantó ligeramente la mano para saludar a quienes esperaban afuera entre aplausos y lágrimas. La imagen conmovió profundamente a Internet. A partir de aquella experiencia, los hermanos Ángel comenzaron a valorar todavía más cada instante compartido. La tragedia les recordó que la vida puede cambiar en cuestión de segundos y que ninguna fama ni éxito es más importante que la familia. Tiempo después, Gustavo confesó en privado que nunca volvería a olvidar la noche en que creyó perder para siempre a su hermano, porque aquel dolor cambió su vida para siempre. Y aunque las cicatrices emocionales permanecerían en el corazón de toda la familia, también quedó una enorme enseñanza. Incluso en los momentos más oscuros, el amor, la fe y la esperanza pueden convertirse en la fuerza más poderosa para seguir luchando.